la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Karen. Oscar, buenas noches. Oscar. Sí, no, ya que Marco empezó el programa con un chaleco y un casco, usted ha sido ministro del Interior, quería preguntarle, vamos 5 días, creo, 4 días, ¿verdad? Ajá. Desde que se implementó. ¿Cómo ve la medida? Ya están robando hasta con chalecos naranja. En realidad, ya lo he dicho con anterioridad, son medidas a veces cargadas, en algunos casos, de buenas intenciones y otras realmente da que pensar más bien la incapacidad que tienen para hacer cumplir simplemente el reglamento de tránsito y las normas establecidas. ¿Qué sucede? Las motocicletas tendrían en primer lugar que conducirse, al igual que cualquier vehículo, cualquier auto, por su carril, ¿no? Como sucede en cualquier otro país del mundo. Lamentablemente hay una cultura, que sí le podemos echar la culpa a gente que vino de fuera o lo que sea, pero hay una cultura o una subcultura de los motociclistas, y no puedo generalizar, pero de la gran mayoría, que no respetan las normas. Y ustedes habrán visto, en un carril de 2 vehículos, las motos ingresan, a veces suben hasta por la vereda. Sí. Esa conducta, por ejemplo, ya es una conducta peligrosa y es una conducta que debería ser sancionada por las autoridades. Entonces, antes de pensar en chalecos, en que no vayan 2 personas, en que los repartidores así o asá, se debería hacer cumplir simplemente la norma. Pero la incapacidad que tiene este gobierno y está generando que el Estado no pueda responder, lamentablemente pues nos llevan a situaciones como esta, ¿no? La que hemos visto todos a este señor prácticamente pues con todos los utensilios puestos, pero a la vez robando a una madre de familia con su bebé, ¿no? Creo que todavía no ha salido un estudio de cómo va el índice de criminalidad en estos días que se ha aplicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 2 días veía una moto lineal con el chaleco correspondiente, pero el chaleco, el número de placa del chaleco no correspondía al número de placa de la moto. Y esto pues da mucho que desear, deja mucho que pensar en cuanto a cómo se está aplicando la norma y si efectivamente va a funcionar. Karen, como bien dice usted, yo también estoy convencido que esto no funciona, ¿no? O sea, el sistema en general en nuestro país no está funcionando y en materia de seguridad, peor aún. O sea, el gobierno, ¿no? La presidenta que debe ser quien lidere, ¿no?, esta guerra contra la criminalidad, está en otra galaxia, ¿no? Está más preocupada en sus problemas, como han visto en el bloque anterior, y en una serie de situaciones, inclusive de frivolidad del poder, ¿no? Y lamentablemente su entorno, su gabinete, está prácticamente pues también totalmente desfasado, más preocupados en un blindaje político ante los órganos jurisdiccionales y otras naturalezas, y le están dando la espalda al país. Y más bien sí generando un enfrentamiento sin cuartel contra los órganos de administración de justicia, ¿no? O sea, es realmente de locos cuando todos deberíamos estar trabajando juntos, ¿no? Oposición, gobierno, por una situación de que prácticamente nos lleva a un estado de guerra contra la criminalidad, pero parece que quienes están a cargo están en otra, pues, ¿no? Ese 2% que le da Ixos a la presidenta de aprobación, ¿usted lo asocia con esta frase de que la presidenta está en otra galaxia y no los principales problemas que tiene la ciudadanía, que tenemos todos? Pero claro que sí, o sea, distinto sería si uno verificaría, y eso lo puede ver no solamente la prensa, sino los políticos, los especialistas, si hubiera un intento de hacer algo y se estuviera equivocando, eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo intento y no me sale bien, entonces eso no es lo que ocurre. Se tendría que además que hacer un gran acuerdo donde participen todas las fuerzas, los que están con el gobierno, porque es innegable que tiene un par de bancadas en el Congreso y a veces más, ¿no? Y los que estamos en contra también, y que todos podamos contribuir, pero lamentablemente el gobierno ni hace ni se deja ayudar. Lamentablemente, y como para muchos constitucionalistas, como hemos visto en el bloque anterior, nos están condenando a tenerla hasta julio del 2026 y con una incapacidad permanente, ¿no? Y incapacidad que gran parte del Congreso no verifica aún, ¿no? El problema también es que sucede algo y empieza la guerra entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Ministerio Público y finalmente no se atiende el problema como tal. Pasó lo del caso Patás. En lugar de abocarse todas las fuerzas a ver qué es lo que ha sucedido, cómo solucionar el problema, empezó nuevamente la guerra entre el Ministerio Público y entre el Ejecutivo, si dejaron libre a este criminal Cuchillo, si no lo dejaron, pero ¿qué pasó con el problema de fondo? Entonces, eso es lo que se está viendo hace rato, ¿no? Hay un problema, pero finalmente se enfrascan en los problemas que pueden haber entre el Ejecutivo y otros órganos. El problema de fondo es que hace muchísimo tiempo estamos frente a un gravísimo problema de seguridad nacional, ya no solo de orden interno o seguridad pública, es un problema de seguridad nacional porque las bandas organizadas, inclusive que tienen conexiones a nivel regional, o sea, me refiero con otros países en la región, evidentemente han tomado el control de muchas partes de nuestro país y de muchos ámbitos en las actividades económicas. Las economías criminales, con la minería ilegal a la cabeza, hoy prácticamente están de alguna manera moviendo las economías de muchas regiones y de algunos distritos de esas regiones. Entonces, en esa línea, a ver, tomando como ejemplo Patás, ¿no? Hay mineras grandes, muy formales, que hacen su trabajo de acuerdo a la ley.
pero contratan, obviamente, con mineros artesanales, ¿no? Que eso no tiene nada de malo y que están en vías de formalización y algunos ya se han formalizado. Pero detrás hay un grupo también de un alto número de mineros ilegales que roban el mineral, que generan pánico en la región, que mediante la violencia someten no solamente a los mineros como ha pasado con la muerte de 13 hermanos nuestros en Patás, sino además que tienen en zozobra la región, una región próspera donde convive, y me refiero a la libertad, minería por un lado y agroindustria por otro lado. O sea, es una región rica, pero que ha sido abandonada no solamente por el gobierno central y por el Estado en general, sino sobre todo por su propio gobierno regional, ¿no? Que creo que, al igual que la señora Boluarte, están más preocupados en hacer viajecitos a otras partes del país, ¿no? O a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, en medio de toda esta situación, quienes tendrían que estar a la cabeza no están haciendo su trabajo. ¿Y qué le parece que en medio de todos estos problemas que tiene el país se esté pensando en un aumento, ¿no?, de remuneración para la jefa de Estado, casi 125%? A ver, para nadie tampoco es un secreto que hace muchísimos años, me refiero al gobierno de Toledo, si no me equivoco, ¿ya? El sueldo de un presidente bordeaba los 40.000 soles, ¿no? Y más o menos estaba en la media de la región. Luego, en otro gobierno, con una medida un tanto populista, se redujo el sueldo del presidente a 15.600 soles, ¿no? Entonces, sí, evidentemente. ¿Y cómo se le puede pedir también, por ejemplo, a un ministro, ¿no? O sea, yo digo que trabaje adecuadamente a la gente que viene de la actividad privada, ¿no? Hay mucha gente que hace un sacrificio y, obviamente, pues, administra miles de millones de soles por un sueldo, digamos, similar al de la presidenta o un poco más. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por entender que la coyuntura actual prácticamente convierte el tema del aumento del sueldo de la presidenta no solamente en un absurdo, sino en una burla para el pueblo, ¿no? Sí es verdad, antes los presidentes ganaban más, los ministros también ganaban más, pero hoy, eso comparado con la eficiencia, pues yo creo que inclusive deberían trabajar ad honorem, ¿no? El tema de la confidencialidad tampoco digamos que ayuda mucho. No, o sea, el problema es pues que, a ver, si nosotros tenemos al frente a alguien que hace su trabajo, que se puede equivocar, pero hace su trabajo, yo creo que pues, eso hasta puede valer la pena, ¿no? Pero en la situación en la que estamos me parece absurdo, inoportuno y obviamente que tiene que ver con que están en otra galaxia porque no leen la realidad, ¿no? O sea, evidentemente, lo que he querido decir, y lo digo bien claro, sí, es verdad, un presidente de la República debería tener un sueldo, ¿no?, acorde a sus funciones. Pero en las circunstancias en las que estamos, es una tomadura de pelo para el pueblo peruano. ¿Y podría tener un efecto dominó, cree usted? Yo creo que el principal efecto que ha ocurrido es la salida del ministro Salardi, ¿no? Y yo creo que era, además, uno de los pocos que venía actuando con más apegado al ámbito técnico, ¿no? Y no sé, que medianamente creo que estaba haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero es así de locos es este gobierno, ¿no? Ha cambiado el gabinete, ha habido un cambio ahí, solamente no mucho. El más reciente, por supuesto, Salardi. Pero Eduardo Arana ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros y se dice que es la persona que aconsejaba, que estuvo ahí detrás de la presidenta de la República. ¿Espera usted que le pueda dar el voto de confianza? Que creo que sí, ¿no? Pero, ¿qué espera usted de este gabinete, de este nuevo gabinete? Con honrosas excepciones no espero absolutamente nada, ¿no? Porque es similar al anterior, con algunos cambios decorativos, con mayor preponderancia quizá para algunos sectores también de sus aliados en el Congreso, ¿no? Hoy APP tiene un ministerio más, el que estaba en transportes, que tiene también más o menos correlación con otra bancada, está en economía, y o sea, para nadie, pues ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay una suerte de triunvirato, ¿no? Las bancadas en el Congreso, el gobierno en Plaza de Armas, y los amigos del hermano, ¿no? O sea, que de alguna manera tienen poder y manejan la cosa, ¿no? Se habla de la cuota de poder incluso. Claro. Tener a dos integrantes de Alianza para el Progreso dentro del mismo gabinete. Sí, o sea, ya a estas alturas, por eso yo me refería a triunvirato, ¿no? Las bancadas en el Congreso, ¿no?, que de alguna manera creo que principalmente APP, el Fujimorismo, y cuando les conviene, inclusive hasta Patria Libre también, ¿no? O Perú Libre, perdón, ¿no? Y otras más, la gente de Ciudadanos por el Perú, ¿no?, liderados por el hermano de la presidenta, y el gobierno, ¿no? O sea, es un triunvirato que más o menos coordinan permanentemente, ¿no? Ya que tenemos este contexto actual y ya se está hablando del candidato de la rabia, en el contexto electoral que se nos viene, ¿usted cree que todo esto finalmente con todo esto vamos a volver a tener un candidato de la rabia tipo Pedro Castillo 2021? O sea, un 2.0. ¿Castillo 2026, algo así? Yo creo que no. Yo creo que la necesidad va a empujar a generar bloques, ¿ya?
Y yo veo ya, digamos, que se va más o menos viendo por el lado más radical de la derecha, digamos, algunas candidaturas, ¿no? Y por el lado probablemente de los llamados antisistemas también tengan una candidatura similar, pero esa, en el fondo de antisistema no tienen absolutamente nada, sino que yo creo que muchos de ellos van a representar inclusive economías criminales. Como los mineros ilegales. Claro, sí, y otros que se están subiendo al coche, también en esa línea. Hay dos grandes economías que van a solventar o que van a nutrir de recursos a algunas candidaturas, ¿no? Me refiero a economías criminales como la minería ilegal y el narcotráfico, concretamente, ¿no? ¿Qué esperar de estas elecciones si además está dando en un contexto de firmas falsas? Claro, pero ahí justamente es donde tiene que surgir entre una izquierda madura, ¿no? Que tiene que optar también por construir un frente lo suficientemente responsable y una derecha también muy responsable, madura, que no